Hola, hola, hola. Muy buenas. Hoy estamos en uno de los cafés de este canal con un invitado muy especial, un invitado internacional, aunque yo personalmente lo siento muy cercano, porque del norte de Portugal y Galicia nos sentimos muy, muy cerca. Hoy estamos con Nuno Trigo, que es de la Asociación Portuguesa ALEP y que está en Oporto. Y quería preguntarte, Nuno, cómo están las cosas por ahí. Hemos estado muy atentos a lo que ha estado pasando en Portugal con el alquiler turístico, alojamiento local en los últimos tiempos y tenéis muchas cosas que contarnos para aquellos que no estén al tanto de lo que ha pasado en los últimos 2 años en el sector en Portugal, ¿no? Que habéis pasado de tener probablemente la mejor normativa del mundo a tener probablemente la peor y ahora no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Así que, bueno, no es poco lo que te pido, pero Sí, 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 sí. cuenta. Gracias. Buenas tardes, Juanjo, y gracias por la invitación. Y vale, que voy a intentar hablar lo mejor español posible. Sí, sí, si me equivoco en una u otra palabra, perdona, pero Genial. claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a tu cuestión de los cambios que Portugal ha tenido en los últimos años. Y hacen aquí un encuadramiento. Nosotros venimos de 2018 de tener una ley que se consideraba muy equilibrada, que era un buen inicio de gestión de alojamiento local, como le llamamos aquí. Alojamiento local en Portugal es el alquiler vacacional, alquiler de corto plazo en España. Y esa ley lo que primero, tenía que todos los alojamientos locales o las viviendas que existían y las nuevas, todo que estaba registrado. Portugal tenía todo registrado en Porto, en las ciudades, en el Algarve, en la costa, en las playas, y eso era algo muy importante porque conseguías controlar todo el sector y ver cómo iba caminando, como toda la gente que estaba legal, y eso era muy importante. Después que teníamos algo que también hoy en día es importante con la Comisión Europea, que es la cuestión de los impuestos, del IVA, el IVA al consumidor. En Portugal, nosotros como éramos considerados parte de la acomodación, teníamos lo mismo IVA que los hoteles, y eso también era importante porque no es un problema para nosotros la directiva europea, la vida, y, vale, y teníamos también sistemas de regulación local. Los ayuntamientos tenían una figura, un modelo, una regulación local que podían echarla si consideraban que estaba haciendo presión en los centros de una ciudad, por ejemplo, en la oferta de viviendas para permanentes, para habitación, y podían hacerlo. Y por eso éramos considerados por todos como teniendo algo muy bueno, algo muy bien estructurado, vale, y yo, Eduardo, también de la asociación, que estábamos siempre siendo invitados para ir presentar ese modelo que teníamos a todos los países de Europa. No soy, por ejemplo, también pertenecemos a European Holiday Association, y que estábamos intentando tener lo más equilibrado, igual posible en varios países. Lo que ha cambiado el último gobierno, que entre tanto ha caído, y que hubo nuevas elecciones. El nuevo gobierno el año pasado presentó un nuevo programa que llamaba Más Vivienda, en que tenía la narrativa que uno de los principales problemas de la falta de viviendas para vivir, para morar permanente, y los precios de las viviendas, que era el alojamiento local, el alquiler habitacional. Y con eso ha traído un montón de medidas, de prohibiciones, casi para acabar con el sector. Ujú. Y eso para nosotros ha sido no te voy a decir una sorpresa total, pero no pensábamos que íbamos a pasar de algo De lo de los mejor mejores a lo a lo peor, peor. A lo peor, así. para nos matar y para acabar con el sector. Y es algo importante, porque en Portugal, nosotros que tenemos estudios hechos por la academia, que comprueben que más de 40% de las dormidas de turistas en Portugal son en alquiler vacacional, son en alquiler de corto plazo. Por Hay eso, zonas de Portugal donde es incluso superior al 40%, ¿no? Zonas don por ejemplo, en mi ciudad, que es Porto, es superior a 60%, por ejemplo. Las dormidas en la ciudad son más de 60%, son hechas en apartamentos, en viviendas, en lo que sea.
Y por eso nos hemos quedado un poquito, no lo sé, tristes también y enfadados con eso, y intentamos hablar con todos, intentamos hablar con los partidos de la oposición, intentamos tener un discurso lo más equilibrado posible, diciendo, vale, vámonos a sentar, vamos a hablar, lo que necesitamos hacer para intentar que no seamos un problema, porque todos nosotros sabemos que existe ese problema en toda la Europa, en todo el mundo, y qué podemos hacer. Eh, Y no hemos conseguido grande cosa. Conseguimos algunas mejorías antes del programa ser aprobado en octubre de 2023, pero mucho poco. No sabíamos que iba a haber una mudanza tan rápida, tan pronta de gobierno en Portugal y va a cambiar todo otra vez. una cosa sobre la que te quería preguntar también, Nuno, es todo lo que ha hecho la asociación, todo lo que ha hecho Alep, yo creo que fue durante el año, principalmente el 23, ¿no? El año 23 fue el año de máxima activación de la asociación con una campaña social muy fuerte de alojamiento sobre toda la, digamos, la parte positiva del alojamiento local, de presencia social, de visibilización, podemos decir, ¿no? Es decir, hacer visible toda la realidad que hay detrás. Esa fue una campaña en la que os activasteis Sí, muchísimo, ¿no? sí. La primera cosa que nosotros vimos cuando ese programa salió de Más Vivienda y la narrativa de que nosotros éramos uno de los principales culpados de eso, es que la percepción pública de nuestro sector no es buena. Porque, porque es muy fácil decir que la culpa es nuestra, que la culpa es tuya, que la culpa es porque que tú estás haciendo siempre el negocio en viviendas o apartamentos que podrían estar dedicados a una vivienda permanente, y muchas veces no es verdad, porque muchas veces es en la playa o es en sitios, o la propia estructura del apartamento no sirve, porque es muy pequeño, no sirve para morar, por ejemplo. Y O, eso era o son algo, familias que lo usan 15 días ellos al claro, año. claro, claro, claro. Y eso era algo que nosotros que no teníamos datos para comprobar eso. Y lo que hemos hecho, para mudar la percepción pública tienes que hacer dos cosas. Primero, tienes que tener datos reales de tu sector, de tu región, y eso lo hemos hecho contratando un estudio a la academia, a una universidad pública portuguesa, para saber cuál era los números exactos del alojamiento local, lo impacto en la sociedad, lo impacto en el Producto Interno de Portugal, qué empleo traía directo e indirecto para el país, y eso yo pienso que ha sido muy importante. Mismo no teniendo conseguido cambiar la programa que el gobierno nos presentaba, conseguimos mudar la percepción pública, y mismo los partidos que de derecha, que fueron contra la ley, tenían datos reales para poder contrapor. Y Ujú. eso ha sido muy importante. Después tuvimos juristas, abogados con nosotros para ver las leyes, y tuvimos una grande unión de todo el sector, de los grupos de las redes sociales, de las asociaciones, tuvimos apoyo de entidades públicas de turismo, y todo eso nos ha creado una fuerza que aún no teníamos hasta 2023, y ha sido muy importante. Me pareció, yo estoy totalmente encantado y tengo un poquito de envidia de la activación del sector en Portugal. O sea, parece que en este caso, en algunos sitios, las administraciones en España han copiado también lo malo y tenemos pues casos como la normativa de Canarias que está en redacción o el decreto 323 de Cataluña, que parece que copia bastante de la filosofía de, del Mais Habitasao de Portugal, ¿no? Y entonces creo que ahora lo que nos hace falta también es una de las cosas por las que me gustaba poder hablar contigo, aparte de muchas otras, era que la gente que nos pueda ver desde España pueda ver que esa reacción desde la asociación y de la sociedad puede llegar a hacer cosas en esa dirección que tú comentas de, primero, cambiar la percepción social del sector y segundo, pues llegar a poner encima de la mesa, oye, esto a lo mejor hay que tocarlo, ¿no? Esta ley que, igual que se aprobó, igual se puede desaprobar y sacar otra mejor para el sector. Sí, yo pienso que la gran elección que tuvimos el año pasado es que es posible hacer algo
Claro que te puedas hablar de otra cosa que era, nosotros hemos hecho a un determinado punto, necesitábamos dinero, porque no teníamos dinero para los estudios, para los abogados, para todo. Y hicimos que ha partido de algo natural del sector, de gente individual, de gente de redes sociales, que hemos empezado un crowdfunding y en un mes hemos conseguido más de 100.000 euros y eso es algo que nos ha despertado un poco para el futuro, que es preciso, es necesario crear maneras de tener fondos para poder trabajar en eso, no solo en crisis, pero también trabajar para el futuro, trabajar, crear condiciones para, por ejemplo, o cada 2 años tenemos un estudio de impacto del alojamiento local. Tener, por ejemplo, datos concretos como vamos evoluyendo en la sostenibilidad, en el profesionalismo, en la cualificación. Y eso es muy importante porque hoy en día, si queremos ser parte de una industria como el turismo, tenemos que ser profesionales y tenemos que demostrar eso y tenemos que tener esa capacidad, no solo de generar cifras de ventas o pensar en eso, pero pensar también en la organización que tenemos que tener como un todo, como un sector en todo. Quizás son pasos lentos que va dando el sector hacia la maduración y a la profesionalización que haga que la sociedad entera vea este sector como una parte más de la oferta turística y en diálogo con la sociedad y esa visión negativa que comentabas al principio que pueda irse cambiando, ¿no? La sociedad Sí, entera sí, sí, considere el alojamiento local como un gestor más, con todo lo claro. positivo que aporta y minimizando lo negativo que pueda existir. Claro que esos son pasos que tienen que ser dados. Te voy a dar otro ejemplo que ha pasado aquí en Portugal ese año. Es que hemos sido invitados por la primera vez en la persona de nuestro presidente Eduardo. Hemos sido invitados para la dirección de la Confederación de Turismo de Portugal. La Confederación de Turismo de Portugal tiene todos los sectores, tiene los hoteleros, los agentes de viaje, la animación turística, tiene todos y por la primera vez hemos sido invitados para la dirección y por eso que vamos a tener una palabra a decir en todo, en la concertación social, con el gobierno, en las medidas. Y eso yo pienso que es muy importante. Y cuando consigues complementar eso con un cambio de percepción pública y cuando consigues hablar con los media o con las personas en casa diciéndole lo que hacemos de bien y también lo que tenemos que mejorar, porque no hacemos todo bien y tenemos que saber eso, que tenemos que mejorar, comienzan a escucharte de forma diferente. Y yo pienso que fue eso. Nosotros que ya teníamos un trabajo muy bien hecho del pasado, por eso éramos considerados un business case, un best case scenario, y claro, cuando nos hemos visto en la crisis que tuvimos, tuvimos que aprender otras cosas y lo hemos hecho. Y vale, que te puedo decir que lo que estamos hablando ahora con el nuevo gobierno y tenemos un acuerdo firmado por escrito antes de las elecciones, no es solo revogar todo, es cómo podemos tener una regulamentación, una legislación equilibrada. ¿Qué necesitamos hacer para no ser un problema por las viviendas permanentes, por la gente que quiere una casa para vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Qué cedencias que tenemos que hacer? Es Que, muy importante todo esto que me estás comentando, porque yo creo que muchas personas en España, yo por lo menos estamos muy atentos a lo que pasa en Portugal, porque así que igualmente que fuisteis antes, por ejemplo, que España, o que yo creo que incluso en otros países, en tener esa normativa marco que tú decías que era un caso de referencia, ahora también, digamos, vais por delante, ¿no? Y yo creo que es muy interesante estar atentos a esta evolución de esta negociación, o no sé cómo si llamar negociación sería la palabra adecuada, o quizás como la evolución de la normativa que se puede hacer con el nuevo gobierno para conseguir lo que tú dices, que el sector se vuelva una cosa positiva para la sociedad, ¿no? Y que la sociedad lo perciba así. sí, Mm, yo pienso que el desafío para nosotros en Portugal es un poquito más fácil de vosotros porque nosotros que somos un país más pequeño y no tenemos las territoriales o las regionales
con tantos poderes para hacer cosas diferentes. Y por eso es más fácil para nosotros, y que estabas diciendo la palabra. Yo pienso que es negociar. Todo en nuestra vida es negociar algo con alguien, y aquí también es negociar un equilibrio. ¿Cómo podemos hacer nuestro negocio? ¿Cómo podemos tener nuestra oferta de acomodación, de servicios, sin impactar con otros? Y la negociación que estamos... Nosotros continuamos a hablar con todos los partidos. No dejamos de hablar con la izquierda si nos quieren escuchar, con los socialistas, con toda la gente, porque nosotros no somos contra ningún de ellos. Nosotros somos a favor de nos dejar en hacer un negocio que hoy en día es crucial para la acomodación de las ciudades europeas y de los países, porque era imposible tener la oferta en hoteles que hoy en día tienes en alquiler vacacional, Claro, en regiones que no es posible tener un hotel, por que no es posible. ejemplo, Sí, sí, no, que no es viable, no es rentable, no es eficiente, no se encuadra con lo entorno que tienes, y por eso es importante que todo el mundo perciba eso, y que la gente es tenga capacidad de comunicar. Eso lo vivimos mucho en mi región, en Galicia, que es una región que siempre fue ninguneada del tema del turismo porque no teníamos gran infraestructura. Pero el alquiler vacacional, el alojamiento local permite ese pequeño turismo capilar, de pequeña escala, que sin ser agresivo en zonas rurales o incluso pequeños pueblos, permite la llegada del turismo en instalaciones que no son grandes infraestructuras hoteleras, sino pequeñas casitas o pequeños establecimientos de alojamiento local. No, y quiero preguntarte un poco también por tu otra faceta profesional, que tú eres el líder de un proyecto chulísimo y fantástico que es Phil Porto, y en el que te coloca muy en el día a día de la actividad en Oporto, en Porto, que es una ciudad muy especial por muchas cosas, porque es una preciosidad de ciudad, y también porque tiene ese 60% de noches turísticas en alojamiento local. Eso hace realmente una situación muy, muy especial. Pocas ciudades habrá en Europa que creo yo que tengan ese 60%, ¿no? Sobre todo ciudades del tamaño de Porto. ¿Cómo es el mercado en Oporto y cómo estáis sacando adelante el proyecto Philporto? Vale, primero decirte que nosotros empezamos en el alquiler vacacional en 2009, por eso que somos de los primeros, somos pioneros Seguro, sí. casi a hacerlo aquí en Porto y en Portugal, y mismo en algunos puntos en Europa. Que hemos evoluido también el grupo, que hablas de nuestra principal empresa, que es Philporto, que es de acomodación urbana, pero hoy en día que nos consideramos Phil Group, un grupo de hospitalidad, y también tuvimos que evoluir mucha cosa, cambiar y acrecentar muchas cosas a nuestra oferta. Hoy en día, que ofrecemos, por ejemplo, tenemos una compañía de traslados que recibe el turista en el aeropuerto y que le hace traslados, tours y toda la movilidad que puede necesitar, mismo corporativa. Después tenemos la acomodación urbana, que hoy en día que estamos más dedicados a predios, a edificios enteros, no lo estamos trabajando apartamentos aislados, que estamos menos en un contexto residencial, que estamos más edificios completos, que puede ser vacacional o puede ser corporativo. Después que tenemos Field Discovery con las villas en el Duero, en contexto naturaleza, que también es algo que para mí es precioso y que me gusta mucho ese proyecto, porque es muy, muy la esencia de nuestro sector. Y después hemos hecho otras cosas. Tenemos también barcos, tenemos animación turística, tenemos ahora espacios de trabajo, oficinas, coworking, flexible workspace, para poder tener una oferta completa. Y eso nos ha hecho ser un poco diferenciados para el cliente, y nos ha ponido en una posición de liderazgo aquí en Porto y norte de Portugal. Y vamos a ver si ahora que estamos mirando por Lisboa, que estamos también empezando un proyecto en Brasil, en São Paulo. Pero hay una cosa: nosotros no queremos cambiar todo lo que hacíamos, porque el alojamiento local, como lo hicimos desde el inicio, es algo muy próximo del cliente, y es eso que nosotros queremos hacer. Queremos ser profesionales en la oferta que tenemos, queremos tener una base digital,
pero pero queremos mantener esa proximidad. mantener eso, vamos. Muy interesante. Y aparte, es una ciudad muy especial, Oporto, por ese gran desarrollo. Yo conozco Oporto desde hace muchos años. Yo creo que, como tú dices, desde el año 2009 hasta hoy en día, Oporto ha mejorado muchísimo, ¿no? Es una ciudad que siempre fue bonita, pero hoy en día está Sí, preciosa, sí. ¿no? Y ahí Y que tenemos que dar enhorabuena al trabajo que Ayuntamiento ha hecho en los últimos 10 años, porque ha sido un conjunto de programas, no solo para turismo, para la inversión para trabajo, para un tech hub que ha empezado aquí en Porto. Tenemos, por ejemplo, BMW, tenemos Natixis, tenemos Paribas, tenemos una serie de empresas de multinacionales tecnológicas y no tecnológicas, financieras y eso, que han venido para Porto porque era el ayuntamiento que ha hecho un programa buenísimo de apoyo a la realocación de esas empresas para Porto y para el norte de Portugal. Y eso ha sido muy importante. Somos también hoy en día que estamos creciendo muchísimo con los digital nomads, y eso es algo que tiene que hacer de una forma concertada porque si quieres traer inversión, si quieres traer gente, tienes que tener oferta para donde se exacto. queden, acomodación. Y el ayuntamiento ha percibido eso y ha ayudado muchísimo al desarrollo del propio sector. Claro que hubo una altura que tuve que imponer alguna contención en algunas zonas y lo he hecho a través de un reglamento local donde no podías abrir en las principales zonas o para abrir tenía que ser cosas con un impacto social mayor, y eso ha sido algo que yo pienso que el Ayuntamiento de Porto que ha percibido muy bien. Hablamos muchísimo en la asociación, hablamos muchísimo con ellos, nos invitaron para un organismo que tienen, que es Consejo Municipal de Turismo de Oporto, donde yo estoy presente representando a Alep y donde hablo con todos los otros stakeholders del sector, con las entidades oficiales, con las grandes empresas públicas de la ciudad, y eso ha permitido crecer de una forma, nosotros pensamos, equilibrada, porque cuando hablamos que tenemos 60% de la acomodación es porque Porto tenía un problema de oferta de hoteles. Al contrario de Lisboa, que ya tenía muchos hoteles, lo Porto no tenía, porque no era una ciudad que la gente visitase mucho, no tenía la demanda que los hoteles necesitan para los proyectos. Y ahora sí, han empezado a abrir muchísimos hoteles, claro que va a presionar un poco. Yo acredito que el número de 60% va a bajar un poco normalmente, no es algo que pensamos que es positivo, no es por eso, pero particularmente y principalmente yo pienso que ha sido un trabajo del ayuntamiento, de la ciudad, de las personas de la ciudad que acogieron muy bien los turistas, y claro, y también que estamos con un clima diferente, muy mejor que ahora que tenemos casi veraneo, casi, No, no, yo casi, el clima os lo envidio, eso está claro. sí que está, que está muy bien. Pero, ¿tú crees que esa disponibilidad de la oferta de alojamiento local? Porque yo esto es una tendencia que veo en muchas ciudades. Hay ciudades que son abiertas, dinámicas y que están avanzando mucho tecnológicamente y que están siendo, resurgiendo en esto. Y quiero comparar a lo mejor incluso con el caso de Málaga, ¿no? Que es una ciudad que también se está desarrollando mucho. Podríamos poner el caso de Barcelona, Madrid, pero bueno, ya son ciudades que tienen Sí. trayectoria histórica, ¿no? O Lisboa, pero Oporto, Málaga, ciudades que a lo mejor no tenían ese tirón, ese empuje que tienen ahora. Yo veo una coincidencia entre el empuje del alojamiento local, del short term rental, y esta generación de una dinámica social más abierta, más tecnológica, más innovadora, incluso lo que tú decías, abierta al digital nomad. Y me parece que no es casualidad, me parece que hay una relación de causalidad, ¿no? Que donde las ciudades, donde nuestro sector es potente, tiran del desarrollo de la ciudad, o hay una relación muy importante entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo del short term rental. No sé si coincides tú con esta. Sí, concordo totalmente. Acho que hay una relación total entre la oferta y la oferta de calidad y el desarrollo de la propia ciudad.
Por eso te he dicho que los programas que el ayuntamiento ha hecho y que nos ha compartido con nosotros, que ha hablado para ver cómo podemos hacer las cosas de forma equilibrada. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que el ayuntamiento quería desarrollar una zona específica de la ciudad, una zona vieja de la ciudad que no estaba fácil porque, como te decía, no es fácil convencer un hotelero a ir para una zona que aún no está desarrollada, que aún no tienes clientes y aún no tienes datos y números que le comprueben los proyectos. Y el alojamiento local tiene eso. Nosotros que somos gente que más abierta al riesgo y empezamos, la inversión también es diferente Es y diferente. ha empezado a tener oferta en esa zona y hoy en día ya es una zona muy procurada, es una zona que tiene inclusive movilidad increíble porque es en Campañá, es lo principal que llaman intermodal, donde tienes el tren, donde tienes los autobuses, donde tienes todo, que tienes una movilidad excelente, parques para coches y consigues moverte y es cerca del centro de la ciudad también, a 2 o 3 kilómetros. Porto no es una ciudad muy grande y eso también ayuda a que puedas desarrollar otras zonas que son cerca, pero no eran las principales, no eran las que... Oye, Nuno, pues yo tenía muchísimas, ya te lo dije cuando comentábamos esto, tenía muchas ganas de hablar con vosotros porque a mí me parece que Alep es un ejemplo en muchas cosas, ¿no? Y que a veces incluso en España estamos a lo mejor, nos faltan referencias, ¿no? De otros sitios que puedan servirnos para apoyarnos, para ver lo que está pasando, aprender, comparar. Y yo creo Sí, que Alep y es Portugal un... y España, que somos muy similares. Y imagínate, Portugal y Sai, que tú sabes bien, somos hermanos aquí muy cerquita, que es más fácil ir a Galicia do que ir a Lisboa, a Madrid o... Claro, Totalmente. Pero, y pero eso, bueno, no solo los gallegos, que los gallegos ya nos sentimos sí, muy, muy, muy ligados a Portugal, especialmente al norte, pero en general yo creo que la existencia de una asociación en Portugal como Alep, yo creo que debe ser una referencia para todas las personas que estamos en este sector en España, porque vosotros estáis encarando los problemas de una manera muy activa y muy dinámica, y yo creo que hay muchas cosas para aprender en lo que estáis haciendo, y ojalá que seamos capaces de hacer y de impulsar en la opinión pública el mismo tipo de cambio que habéis hecho vosotros y que entre todos yo creo que podemos sacar adelante este sector que promete muchísimo, ¿no? Promete muchísimo en España sí. y promete muchísimo en Portugal. Te puedo decirte una cosa, Juan, aunque tenemos hablado muchas veces con Febitur y con las asociaciones locales y compartido experiencias y compartido dolores también y compartido Penas. éxitos y claro, claro, y yo voy a estar ahora en Málaga en Bitur, después que voy a Ujú. estar en Barcelona y siempre me invitan para hablar un poco de cómo es aquí en Portugal y qué podemos hacer juntos y claro, yo pienso que eso es muy importante porque eso no es un problema de un país, de una región, eso es un problema global y tenemos que tener un discurso muy alineado entre todos y percibir cómo nos podemos poner equilibrados y no querer todo, no querer liberalizar todo, porque eso es peor, nos coloca en una percepción dejada. Sí, y vale, y estamos siempre aquí en Portugal, de Alep, no solo yo, Eduardo, Filipa, toda la gente, hablando con toda la industria del sector. Pues fenomenal. Oye, por cierto, este vídeo lo vamos a emitir después de Bitur, ¿eh? Así que cuando nos estén viendo ya habremos estado juntos en Bitur y seguramente ya se nos habrá ocurrido alguna otra cosa que compartir en este canal o en cualquier otro sitio. Nuno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y desde aquí os dejamos la referencia de alep.pt y en la descripción del vídeo también vamos a poner la página web de Nuno, Filporto, para que la podáis visitar y ver las fantásticas actividades que están generando y todo lo que está haciendo el grupo Phil. Muchísimas gracias, Nuno, por estar hoy Gracias, aquí Juanjo, y, y y nos un vemos. placer estar aquí. Sí, nos vemos, Mucha- nos vemos. nos vemos Vale, pronto. Chao, chao. vale, chao.